Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Hoy vamos a hablar acerca de la coherencia de la familia 35. Hemos hablado que es la familia de mayor tamaño. El día de hoy vamos a hablar que es la familia de mayor consistencia interna. Así que espero que le guste. Bien, la coherencia de la familia 35, Texto y Teología. Hemos estado hablando que vamos a discutir estas características de la familia 35, que es tamaño, coherencia, calidad de copiado, distribución de los manuscritos, preservación, el perfil de la familia, la independencia y la antigüedad. Cada una de estas y todas en conjunto son las que nos brindan la evidencia de que la familia es el, el, la redacción, que el arquetipo de la familia tiene la redacción exacta del Nuevo Testamento griego. Coherencia. Coherencia es qué tan similar es el texto de un manuscrito al texto de otro. Se puede medir en porcentaje, por ejemplo, hay 100% de coherencia cuando dos manuscritos tienen exactamente las mismas letras y palabras en ese mismo orden. Supongamos que este es un manuscrito y lo colocamos como una sola línea, todas las letras colocadas en orden, de principio a fin. Y estos son varios manuscritos, pero ya hemos hablado que los manuscritos tienen variantes, tienen ciertas diferencias. Estas barritas verdes, rojas y azules representan las variantes. Entonces, cómo estudiar qué tan coherente, qué tan similar es un manuscrito con otro manuscrito o un grupo de manuscritos? Se podría hacer una colación completa de todos los manuscritos. Manuscritos de texto continuo son unos 2500, 2700. No se ha realizado hasta el día de hoy una colación completa de todos los manuscritos. Hay colaciones completas de todos los manuscritos para algunos capítulos, para el libro de Judas, por ejemplo, para el capítulo 18 de Juan, para el capítulo 1, 10 y 20 de Lucas. Sin embargo, no hay mucha información al respecto. Y esto es una tarea que tenemos que hacer nosotros como iglesia para lograr investigar bien a fondo cómo está la situación. Sin embargo, lo que sí tenemos son colaciones completas de sets de variantes. Son todos los manuscritos cotejados solo en ciertos puntos en particular. Aquí sería en 3 puntos, en 3 sets de variantes. O puede ser colación completa de una porción o un capítulo para saber qué tan coherentes son. Vamos a ver entonces 4 estudios que nos indican la coherencia de la familia. Aquí les comparto este estudio de la coherencia en los evangelios sinópticos. Este es un artículo que publiqué hace unos 2 años en la página del doctor Pickering, que habla, aquí hago una comparación de coherencia entre manuscritos alejandrinos y los manuscritos de la familia 35, como una medida objetiva de evaluación de los manuscritos. Un TextVert nos lista, es una serie de volúmenes que nos lista casi todos los testigos, es decir, manuscritos, para un grupo determinado de variantes que han sido escogidas de antemano por su importancia textual. El TUT lista el texto de varios centenares de manuscritos en aproximadamente 300 puntos de comparación o set de variantes en los evangelios sinópticos. Y ellos en la Universidad de Münster publican una herramienta
que se puede usar para comparar los distintos manuscritos que cotejaron ellos en estos 300 puntos para ver qué tanta coherencia hay. Estos son entonces, este es este tipo de colación. Es todos los manuscritos en set de variantes. Acerca de la familia, existen 31 manuscritos cotejados que contienen y conforman el texto de la familia para los tres evangelios sinópticos. El manuscrito 18, el 35, el 128, etcétera. Con respecto a la familia y los datos que tiene Muster, hay datos en la herramienta de Muster para 29 de ellos. De los 31 podemos sacar información de 29 en esta comparación de estos 300 puntos en los primeros tres evangelios. Vamos a ver la coherencia. Coherencia de la familia en los evangelios sinópticos según Münster. Tenemos que hay un 99.21% de coherencia, es casi un 100%. 29 manuscritos, es bastante cantidad. Y hay un promedio de 2.4 diferencias, es decir, de las 300 diferencias hay 2.4 en promedio entre manuscrito y manuscrito. Esta es la tabla 4. Aquí presento los porcentajes de coherencia entre los manuscritos de la familia utilizados para identificar el texto griego en los evangelios sinópticos en aproximadamente 300 sets de variantes. Entonces, aquí comparo manuscrito con manuscrito. Por ejemplo, el manuscrito 18 tiene una coherencia del 98.1 con el manuscrito 35. El manuscrito 18 tiene una coherencia de 98.4 con el manuscrito 128. Y así podemos ver en la primera línea la coherencia que tiene el manuscrito, digamos aquí, este mismo manuscrito tiene una coherencia del 100% con el manuscrito 1652. Y si bajamos en la columna, vamos a ir viendo las coherencias. La porción superior se repite con la inferior. Y esta es, digamos, la coherencia del 18 con el 18. Entonces aquí, obviamente, como el mismo manuscrito, lo dejamos en vacío. Pueden consultar esto en el artículo que está publicado en la página web del doctor Pickering. Y aquí estamos entonces con un 99.21%. Esta es la coherencia de la familia. 35. Ahora, acerca de los manuscritos alejandrinos, para hacer una comparación, resulta que solo dos manuscritos alejandrinos, categoría 1, según Kirk Allen, antes del siglo V, contienen todo el texto de los tres evangelios sinópticos, que son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Es decir, hay una escasez de materiales. Y esto es un problema que se presentan las metodologías que se basan en el grupo de manuscritos alejandrinos porque tienen escasez de materiales. Aquí solo hay dos manuscritos que tienen los tres primeros evangelios completos. Por ejemplo, el papiro 45, 66 y 75 contiene partes de los sinópticos, pero no nos sirve para hacer la comparación. El Códice Alejandrino 02 es considerado bizantino en los evangelios. Ese códice tampoco nos sirve. Así que solo nos queda ver entonces la coherencia en estos 300 puntos entre el Sinaítico y el Vaticano. Y resulta ser de un 65%. Es decir, hay 110 diferencias entre estos dos códices en estas 300 sets de variantes. Ya sabemos que hay más de 3.000 diferencias entre el Códice Sinaítico y el Vaticano.
solo en los 4 evangelios, según reportado por Hoskier. Haciendo entonces una tabla comparativa de coherencias y diferencias, tenemos una diferencia abismal entre los manuscritos de la familia y los manuscritos del grupo alejandrino. Esta alta coherencia de los manuscritos de la familia nos permite derivar de manera empírica un texto común entre todos esos manuscritos, es decir, un arquetipo de la familia. Esta falta de coherencia interna y escasez de materiales del grupo alejandrino impide derivar un arquetipo alejandrino, un texto común. Es decir, si tomo el Sinaítico y el Vaticano, digo, no, voy a, voy a publicar el texto común que tienen estos dos manuscritos. No se puede, porque hay baja coherencia. Eso nos obliga a que en esas 110 diferencias de las 300, que esas 110 diferencias, yo tengo que hacer uso de otro tipo de criterio para resolver cuál de los dos está en lo correcto. Es decir, hacer uso de crítica textual, método ecléctico, criterios puramente internos que son subjetivos. ¿Cuál es la lectura que más se acerca o acomoda al autor o al contexto? ¿Cuál es la más corta? ¿Cuál es la más larga? ¿En cuál los escribas, cuál pudo haber sido un error de un escriba? Son criterios tan subjetivos que distintos críticos textuales con la misma información llegan, aplicando el mismo método, llegan a diferentes conclusiones. Em, y aquí tenemos un consolidado de la coherencia y las diferencias entre los manuscritos de la familia y su coherencia con el texto mayoritario. Es decir, que dentro del mundo de los manuscritos bizantinos se pueden dividir en dos, en KR y KX. KR siendo la familia 35 y KX representando al resto de la masa bizantina. Entonces aquí tenemos que el manuscrito 18 tiene una coherencia del 98.78 con los demás manuscritos de la familia. Sin embargo, tiene una coherencia del 96.7 con el texto mayoritario. El 35 tiene una coherencia con los demás de la familia, 98.73, pero 98.4 tiene punto 3 menos. Y el tercer manuscrito que sale aquí, el 128, tiene una coherencia dentro de la familia, 99.10, pero con el texto mayoritario 97.7 y pueden bajar en la columna para ir viendo y al final salen los promedios que precisamente es en consolidado y aquí se los pongo un poco más claramente. Entre sí, estos 29 manuscritos que componen el texto de la familia en los 3 primeros evangelios tienen una coherencia de 99.21, pero tiene una coherencia de 97.58 con el resto de los manuscritos. Esto significa que la familia tiene un texto único, particular, un texto distinto, diferente y distintivo a la masa bizantina. Es decir, sí hay identidad propia dentro de la familia 35, una identidad que los separa del resto de los manuscritos bizantinos. No hay duda de esto. Ahora, ese es el primer estudio. Vamos a ver 3 estudios más. La coherencia en la perícope adulterae, que es precisamente el relato de la mujer adúltera. Aquí es todos los manuscritos existentes en una porción. Es en estos 12 versículos que es de Juan 7:53 a Juan 8:11, 12 versículos.
Esto lo tomamos de las páginas 187 al 193 del libro The Identity of the New Testament Text for, y vamos a ver que el doctor Pickering analiza los grupos o familias de manuscritos según una colección completa de 1650 manuscritos, realizada en la perícope por Maurice Robinson. Entonces, Maurice Robinson verificó todos los manuscritos que tenía la perícope, que son como 1400. Hay 250 que no la tienen. Por eso ambas cifras suman a 1650. Y entonces estos 1400 manuscritos, él hace una colación completa. El doctor Pickering, él obtiene esos datos, aunque no han sido publicados todavía por el doctor Maurice Robinson. Sin embargo, llegan a manos del doctor Pickering por su amigo Pierpont, que estaba colaborando con Robinson en aquel tiempo. Entonces, él toma la colación completa y la analiza. Y esto es lo que pasa. Sí, en efecto, hay siete grupos de manuscritos empíricamente agrupados, y las tres familias más importantes son M5, M7 y M6, según como denominadas por von Soden cuando él cotejó 900 manuscritos. Es una cantidad considerable para estos 12 versos. El von Soden dividió el texto en siete familias. Ahora la cotejación, la colación de Maurice Robinson sobrepasa la de von Soden, en definitiva. Entonces, este es el perfil de lecturas, este es el mosaico de lecturas que caracterizan e identifican a la familia M5. Pueden ver, bueno, cuando las lecturas que tienen doble asterisco significa que son específicamente las que la hacen distintivas de las otras dos familias M7 y M6. Podemos ver que en esta lectura distintiva hay una división. Hay algunos manuscritos M5 que dicen una cosa y otros manuscritos dicen otra cosa, a pesar que las otras dos familias tienen una variante diferente a estas dos. Y sucesivamente podemos ver hacia abajo que aquí hay una división triple, aquí hay una división doble, aquí también hay división y aquí también. Es decir, es un texto que no está tan consolidado. Sin embargo, podemos ver que este es el perfil de la familia precisamente para la perícope adulterae, y aquí el perfil está sólido, no hay divisiones. Este es el perfil de la familia M6 y no hay tanta coherencia. De las tres familias, esta es la que menor coherencia tiene. Podemos ver que aquí hay una división, aquí hay otra, y sucesivamente. Para ver esto visualmente y de una forma más sencilla, entonces yo les brindo los datos de la siguiente forma. Tenemos que la familia M5 tiene algunas divisiones, sin embargo, la familia M7 es consistente, tiene coherencia. Y ya vamos a ver qué tipo de coherencia es. Y la familia M6 tiene muchas divisiones. Entonces, la familia M6, de aquí, en definitiva, no se puede sacar un arquetipo, porque en sí las lecturas propias de la familia están divididas. De la familia M5 difícilmente se puede sacar un texto común, un arquetipo, pero de la familia 7 sí se puede. De hecho, bueno, la familia 7 es la misma familia 35. De hecho, hay 127 manuscritos de la familia que son reportados por el doctor Pickering, que tienen exactamente la misma redacción, letra por letra y palabra por palabra. Esto es increíble.
Estos 127 manuscritos son 100% coherentes en esta pequeña porción, lo cual uno diría, bueno, así debería de ser, ¿no? Si la gente está copiando algo, tiene que copiarlo bien. Sí, pero hay errores. Sin embargo, en estos 127 manuscritos no hay errores en esa porción. Y ustedes pueden ver como las otras dos familias, de hecho, no hay ni un manuscrito que tenga exactamente el mismo texto en las otras dos familias, lo cual nos indica que la familia 35 es altamente coherente. Si la familia 35 es altamente coherente, se puede derivar fácilmente un texto de manera empírica sin aplicar criterios internos. El tercer estudio es la coherencia en el Evangelio según Marcos. Y aquí es algunos manuscritos para una porción. Nos estamos basando en este artículo del doctor Pickering que se llama Copies Care Quotient. Aquí es digamos, el porcentaje o el cociente de cuidado del copista y analiza la variación textual en el libro de Marcos. Perdón, en el primer capítulo de Marcos. En este artículo, el doctor analiza el intento de E.C. Caldwell, que él fue probablemente el crítico textual más importante de mediados del siglo pasado, para determinar un arquetipo alejandrino en el primer capítulo de Marcos, solo un capítulo. Y entonces Caldwell toma cinco manuscritos alejandrinos, él tenía 11, creo, 13, tuvo que quitar el resto porque era muy dispar. Él se queda con los 5 testigos más importantes para el capítulo 1 del libro de Marcos. Y él los coteja, Caldwell los coteja contra un arquetipo alejandrino promedio. Y aquí sale entonces los manuscritos alejandrinos versus su propio arquetipo en el capítulo 1 de Marcos. Sale aquí el manuscrito y las veces que se separa del arquetipo. El uncial L, que es el 019, se separa el arquetipo 19 veces. Este uncial no tiene el texto exacto del arquetipo. El códice sinaítico se separa del arquetipo 21 veces. El minúsculo 33 se separa del arquetipo 33 veces. El códice vaticano se separa del arquetipo promedio alejandrino 34 veces, solo en el primer capítulo de Marcos. Y el minúsculo 892 se separa del arquetipo 41 veces. En un promedio de cada uno de estos 5, en promedio se separa unas 30 veces. Ese es el promedio. Entonces, ¿cómo se va a poder sacar un texto común de los manuscritos alejandrinos? No se puede para este primer capítulo de Marcos, no digamos para el resto del libro de Marcos. El doctor Pickering también reporta, por otro lado, una colación completa de 51 manuscritos de la familia 35 para el Evangelio según Marcos y clasifica las variantes al arquetipo de la familia. Es decir, que compara cada uno de los 51 manuscritos con el arquetipo y él coloca cuántos puntos de diferencia hay. Así como vimos en esta tabla que el Códice Vaticano tiene 34 diferencias con el arquetipo, entonces él coloca cuántas diferencias hay. Entonces yo recopilo, es decir, esto para todo el Evangelio, pero yo tomo los datos solo para el capítulo 1 de Marcos. Entonces son 51 manuscritos cotejados para el arquetipo de la familia 35 en el capítulo 1 de Marcos. Aquí tenemos el número de manuscritos
y las veces que se separan del arquetipo. Es decir, como son 51, lo que pongo es un resumen. Existen 25 manuscritos que no se separan para nada del arquetipo de la familia. Es decir, estos 25 manuscritos tienen entre sí una coherencia del 100%. Letra por letra, palabra por palabra, dicen exactamente lo mismo. Y tienen una coherencia del 100% con el arquetipo de la familia. Es decir, se puede derivar entonces un arquetipo empírico de la familia, porque tenemos que hay una alta coherencia. Pero también hay 19 manuscritos de los 51 que tienen una diferencia. Hay 4 que contienen 2, 2 que contienen 3 y hay uno que sería el peor que contiene 5 diferencias. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que si comparamos el manuscrito y las veces que se separan de su arquetipo, el sinaítico se separa 21 veces, el Vaticano 34 veces, hay 25 de la familia que no se separan ni una sola vez, hay 19 que se separa solo uno y hay 7 manuscritos que se separan más de 2 o más veces. Es increíble entonces ver la coherencia interna de la familia. Es tan así que para el crítico textual que está acostumbrado a ver tanta diferencia entre los manuscritos, le resulta imposible que estos manuscritos vengan desde el arquetipo y que hayan conservado un texto internamente coherente, cohesivo, a lo largo de 10 o 15 siglos de copiado. Porque resulta que el Códice Besa, que es de principios del siglo cuarto, contiene 34 diferencias con su propio arquetipo. O sea, hay demasiada variación textual. Ellos están acostumbrados a ver una plétora, una cantidad increíble de variación textual dentro de sus manuscritos preferidos. Entonces, cuando ellos ven esto, despierta la sospecha. Pero para nosotros, más bien, despierta la alegría, porque significa que Dios preservó su texto. Vamos a seguir, vamos a ver la coherencia. Y este sería el cuarto estudio. Vamos a ver la coherencia en un libro, Romanos. Esperamos que aquí hayan más testigos alejandrinos para poder hacer mejor la comparación. Entonces sería todas las variantes en un libro en algunos manuscritos. Y en el Copyscare Quotient 2, el doctor Pickering, él examina la variación textual en Romanos. Él reporta una colección completa de 34 manuscritos, con sus diferencias, manuscritos de la familia 35, con sus diferencias al arquetipo de la familia para el libro de Romanos. Y las diferencias entre 3 códices alejandrinos y su propio arquetipo que sería el texto crítico United Bible Societies en su cuarta edición, que es el mismo texto que para Nestle-Aland o Nestle-Aland. Y esto basado en la colación de Ruben Swanson. Las diferencias entre los códices alejandrinos y el texto crítico en boga es lo siguiente. Libro de Romanos. El Códice Vaticano tiene 170 diferencias. El Códice Sinaítico tiene 133 diferencias. Y el Códice Alejandrino tiene 204 diferencias. Sin embargo, las diferencias entre los manuscritos alejandrinos y su arquetipo son, para el manuscrito 18, 5. Esto dista mucho de las 200 diferencias que hay para los alejandrinos. Manuscrito 35, 3 diferencias. El 141, 9. Y así sucesivamente.
Vemos, por ejemplo, que aquí, que el peor, que es el 394 con 10 diferencias. Son 16 capítulos, digamos, menos de una diferencia por capítulo, lo cual es increíble, es un buen copiado. Y recordemos, digamos, que este es la edad del manuscrito. Este manuscrito en particular tiene la fecha en la cual fue copiado, que fue 1330. Entonces, hay unos 1300 años de historia de copiado solo para este manuscrito. Y tiene apenas 10 diferencias con su arquetipo, porque forma parte de la familia. Ahora sigamos adelante. Y aquí la cosa se pone más interesante. Este manuscrito, 1482, que fue copiado en 1304, casi 12 siglos de copiado, de historia de copiado, no tiene ninguna diferencia entre el arquetipo, solo una diferencia de deletreo, pero es la misma palabra, no cambia la palabra ni el sentido de la palabra. Entonces, en variantes reales no tiene ninguna diferencia. ¿Cuántas palabras tendrá el libro de Romanos? No sé, no sé. Supongo que aproximadamente entre 15,000 y 18,000. Déjenme ver, por aquí tengo un app que me dice, sí, entonces hay unas, no, me fui demasiado alto. Me fui ni que fuera un evangelio. Sí, entonces hay unas 7,100 palabras. Desde las 7,100 palabras hay una coherencia al 100% con su arquetipo, con el arquetipo de la familia. Y digamos, aquí hay tres diferencias en este 1503, casi del mismo tiempo. Tres diferencias increíbles en 16 capítulos. Y vamos a seguir. Estamos viendo que hay pocas diferencias. Aquí, este es el peor de todo lo que hemos visto. Una diferencia por capítulo en promedio. Y los dos mejores en este son el 2554 y el 2723. El 2723 está en la misma situación de que hay una diferencia en el deletreo de una palabra, pero no cambia su significado. Sin embargo, el 25554 está perfectamente sin ninguna corrección, letra por letra, palabra por palabra, tiene el arquetipo de la familia. Increíble. Aquí también el 1865 solo hay una diferencia. Entonces, aquí tenemos la coherencia en Romanos para los mejores manuscritos de la familia. Y quiero que veamos lo siguiente. Estos tres que hemos visto, que hemos dicho que no tienen variante con el arquetipo, son de distintos monasterios. Uno está en el Monte Athos, que es el monasterio Labras. Este otro está en Bucarest y este otro está en Tricala. Entonces tenemos también que son manuscritos distintos. Este es el contenido del manuscrito. Este contiene los cuatro evangelios, Acts, que sería el libro de los Hechos, y las cartas Paulinas. Pero este que está en Bucarest contiene los evangelios, Hechos, las Paulinas y, em, la R es de revelación de Apocalipsis. Entonces, y el 27-23 en Tricala contiene Hechos, Paulinas y Apocalipsis. Entonces, el contenido es distinto, lo que nos indica que este manuscrito fue copiado no de este ni de este, sino de un manuscrito que tenía también este contenido. Porque ¿cómo pudo haber sido copiado del que está en Tricala si Tricala no tenía el Evangelio? Entonces,
la coherencia es increíble, ¿verdad? Y si vemos la diferencia entre los manuscritos alejandrinos, que supuestamente son los mejores y más antiguos, con la familia 35, vemos que sinceramente aquí no solo hay una diferencia abismal, sino que no hay comparación. Por eso decimos y repetimos, el texto de la familia se puede derivar de una forma empírica sin tener que recurrir a criterios internos. Sin embargo, si vos querés basarte en manuscritos alejandrinos, vas a tener que resolver todas estas diferencias a través de un complejo método cuasi inventado de que cómo, qué fue lo que hicieron los copistas y cuáles fueron los hábitos. Y entonces tenemos una serie de cánones que rigen esta pseudociencia y resulta que aunque los cánones sean correctos, aun cuando fueran correctos, la metodología es altamente subjetiva porque yo puedo decir, no, yo pienso que aquí el autor quiso escribir esto, o el otro puede decir, no, aquí yo pienso que es un escriba, es un error del escriba, y entonces cada quien en su cabeza tiene su propio texto, y eso no es posible. Entonces, en resumen, tenemos la familia 35. En los evangelios sinópticos, según TUT, examinando 300 sets en los primeros tres evangelios, en la perícope, una colación completa de esa porción en Marcos capítulo 1 y en todo el libro de Romanos. Tenemos que la familia tiene una alta coherencia. Tiene una del 99.21%. En los evangelios sinópticos tiene 100, ahí dice 147, pero es un error, 127 manuscritos con coherencia del 100%. Hay 25 manuscritos con coherencia del 100% para el capítulo de primer capítulo de Marcos. Y hay 3 manuscritos con coherencia del 100% para todo el libro de Romanos. Entonces, bueno, esto es texto y teología. Por favor, denos like para que otras personas que tienen afinidad por este tipo de tema pueda venir y consultar los videos y yo los invito para que se suscriban. Entonces, entonces tenemos algo increíble. Tenemos un grupo de manuscritos que tienen exactamente el mismo texto. ¿Cómo podemos obviar la evidencia? No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando uno de los postulados de la crítica textual dice, no tenemos los autógrafos, lo cual es cierto, y, y, y no hay ningún manuscrito que se parezca al otro, eso es en parte cierto y en parte no veraz. Porque como podemos ver, hay tres manuscritos que tienen exactamente el mismo texto para todo el libro de Romanos. Y es un libro grande, con 16 capítulos. Entonces, resulta que resulta sospechosa la alta coherencia de la familia. Sospechosa para algunos, pero para otros nos resulta fuente de alegría y de paz saber que sí hubo copistas que copiaron fielmente las escrituras y que en distintos sitios del mundo del Mediterráneo, y ya vamos a hablar de la distribución de los manuscritos, en distintos sitios del mundo del Mediterráneo, llegaron al mismo texto al final de la transmisión del copiado, lo cual es increíble, lo cual nos indica una vez más, y este solo es uno de los 8 criterios en los cuales estamos pesando la familia, lo cual nos indica que es la redacción original del Nuevo Testamento. Ya si le sumamos los otros 6 criterios, porque ya vimos uno que es el tamaño y vimos que es el grupo de mayor tamaño,
Si se engrupan empíricamente todos los manuscritos, ahorita acabamos de ver que es el grupo de mayor coherencia y vamos a seguir avanzando describiendo la familia para que todos ustedes, mis hermanos, tengan la certeza y la seguridad de que Dios sí preservó el texto del Nuevo Testamento. Así que esto es todo por hoy. Yo les digo que sean bienvenidos a la familia y que aquí en la familia aceptamos a todas las personas. Pasen buenos días.